Este, la verdad que es un poquito a veces, bueno, lo más importante de la tromboembolia pulmonar es sospecharla, ¿no? Cuando nosotros podemos, bueno, creo que me están escuchando, ¿no? Estamos atentos, ¿no? Bueno, pues lo más importante para llegar al diagnóstico en esta enfermedad es sospecharla, la tromboembolia pulmonar aguda, ¿no? Y para tener un índice de sospecha, bueno, pues también hay que conocerla, ¿no? Hay que verla, ver de qué se trata, porque si no, simplemente nos puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, bueno, pues la enfermedad la tromboembolia pulmonar aguda, ¿no? Forma parte de un grupo de enfermedades que se denomina la enfermedad tromboembólica venosa. O sea, parte en el territorio venoso de la circulación sistémica, ¿no? Y involucra a la trombosis venosa profunda, como dice su nombre, formación de trombos y émbolos en el sistema venoso profundo y también en el sistema formando una tromboembolia pulmonar, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene la tromboembolia pulmonar? Bueno, la tromboembolia arterial pulmonar es consecutivamente la circulación del lado derecho bueno, la circulación venosa sistémica, ¿no? Ustedes saben que drena en el corazón de hecho, ¿no? Y pasa al desembocar las venas cavas, desemboca en la aurícula derecha y luego pasa hacia el ventrículo derecho y luego hacia la circulación arterial pulmonar. Entonces, prácticamente la tromboembólica venosa es un continuum, ¿no? Entre la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Esto, digamos, es lo más frecuente, ¿no? Pero también se pueden formar, por ejemplo, trombos in situ. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer, por ejemplo, un cáncer de pulmón, ¿no? Intratorácico, el cáncer es muy trombogénico, entonces también puede formarse trombos eh, intratorácicos, ¿no? O sea, no siempre, no necesariamente todas las tromboembolias arteriales pulmonares son de origen venoso profundo, ¿no? Del sistema venoso, de la circulación venosa. La tromboembolia pulmonar es la tercera causa de muerte cardiovascular tras la enfermedad coronaria, ¿no? La enfermedad de cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares. No es una enfermedad que se pueda diagnosticar ni excluir con certeza. O sea, como les digo, no es fácil diagnóstico y tampoco debemos despreciarla, ¿no? Y decir que, bueno, pues no es, ¿no? Nos vamos a necesitar básicamente de estudios de imágenes de alto costo, ¿no? Bueno, pues esto significa que no hay en todos los centros, ¿no? De repente tú piensas en un Doppler, de repente hay algunos hospitales que no hay un Doppler o una tomografía, hospitales que no tendrán tomografía, y lo que va a hacer que el diagnóstico sea más difícil, ¿no? Bueno, pues esto obliga a incorporar estrategias de enfrentamiento costo efectivas, ¿no? O sea, no le vas a pedir todo por pedir, porque lamentablemente paciente, bueno, pues hay que optimizar, ¿no? Hay que optimizar los gastos para llegar a un diagnóstico. No le vas a pedir todas las pruebas para llegar al mismo diagnóstico, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos con la primera parte que es la sospecha, ¿no? ¿En quién, cómo es que se presenta esta enfermedad, ¿no? Los síntomas que más frecuentemente se asocian con TEP son disnea, dolor torácico tipo pleurítico, hemoptisis, hemoptisis, síncope y tos. Entonces, como afecta la circulación vascular pulmonar, obviamente que va a alterar el intercambio gaseoso. Una de las manifestaciones pueden ser hipoxemia y sensación de falta de aire. También se puede presentar dolor torácico, que en muchos casos es de manera súbita. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Un dolor torácico, una disnea súbita en un paciente que previamente estaba teóricamente normal, ¿no? Entonces, ahí esa es una de las formas como empezar a pensar en tromboembolia pulmonar.
En una menor cantidad de casos hay hemoptisis, ¿no? Justamente porque los trombos pueden producir zonas de infarto pulmonar, de muerte celular en el pulmón, y esto puede degenerar en hemoptisis, sangrado. Puede haber síncope, pueden haber desmayos, claro que pueden haber desmayos cuando se altera la circulación sistémica, o tenemos una tromboembolia pulmonar tan masiva que el paciente puede tener hipotensión súbita, arritmias y puede tener síncope, puede tener tos también por la irritación pleurítica. La trombosis venosa profunda se presenta como dolor y edema localizado a lo largo del sistema venoso profundo de extremidades inferiores o superiores. Como les mencionaba, puede estar precedido de una trombosis venosa profunda o no tampoco, no ser, pero no ser evidente, ¿no? Entonces la trombosis venosa profunda, como se ve en la gráfica, en la foto de abajo inferior, vemos una pierna edematizada con mayor volumen que la pierna izquierda, tiene unos ligeros cambios de color, una piel deslustrada, algo eritematosa. Entonces podría ser una tromboembolia pulmonar, ¿no? Si esto pues apoyaría en el diagnóstico de que el origen del dolor torácico y disnea sea la trombosis venosa profunda. Bueno, de todas las trombosis venosas profundas proximales de extremidades, 50% embolizan al pulmón, muchas veces de forma asintomática. Entonces, ¿qué significa esto de que sea proximal, no? ¿Qué significa esto que diga proximal, no? Proximal a la circulación sistémica. Es decir, por ejemplo, ¿no? En la extremidad superior, lo más proximal sería el hombro, ¿no? Igual manera, ¿no? En la extremidad inferior, lo más proximal sería, bueno, pues aquí en la raíz del miembro inferior, ¿no? Cerca a la ingle. Mientras más proximal es la trombosis, más riesgo de embolizar. Mientras más distal, menos riesgo de embolizar, ¿no? Es una trombosis, por ejemplo, ¿no? Entre una trombosis de pantorrilla versus una trombosis de muslo, ¿cuál creen que tiene más riesgo de embolizar? A ver, escárate. O quien, bueno. Entre una de rodilla y de muslo. Sí, entre una de pantorrilla La y de una muslo, trombosis porque de está muslo. más cercana o proximal a la Así, circulación sistémica, ¿no? El origen muy de la bien, circulación. así es. Muy bien, pues entonces la trombosis, tromboflebitis superficial también debe incluirse en el espectro patológico, ya que hasta 25% de los casos hay trombosis venosa profunda, pero concomitante. Estoy de guardia, disculpe. Entonces también pueden haber hallazgos de trombosis venosa, trombosis venosa superficial. Al examen físico, los pacientes pueden presentar taquipnea, taquicardia e hipotensión. Taquipnea y taquicardia se entiende perfectamente por alteración de la circulación e hipotensión si es que además hubiera un compromiso hemodinámico, ¿no? En los gases arteriales pueden ser normales hasta el 40% de las tromboembolas pulmonares, pero también puede existir hipoxemia, hipocapnia y aumento de la diferencia alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué significa esto? De que pueden ser algunas normales y en otros puede haber hipoxemia. ¿Por qué creen esa diferencia en los gases sanguíneos? ¿Por qué habrá en algunos hipoxemia y algunos no habrá hipoxemia? La localización del trombo en el pulmón, dependiendo de repente Sí, algunas zonas más ventiladas que otras, sí, o donde hay más. sí. Que También puede ser, ¿Podría ser sí. por el trabajo que realizan? ¿Y cómo que el trabajo que realizan? puede ser porque haya otra circulación colateral de otros vasos. Eso es una. Sí, bueno, pero sobre todo por la cantidad, ¿no? De trombo, ¿no? O sea, mientras más trombo haya migrado a la circulación pulmonar,
habrá habido también más áreas comprometidas, ¿no? Entonces, mientras más afectación en la circulación, mientras más haya zonas con trombo, habrá más áreas con menos intercambio gaseoso, ¿no? Entonces sí que un poco depende de la cantidad de trombo que haya migrado hacia el árbol arterial pulmonar, ¿no? Como el COVID, ¿no? Como mientras más afectación, algunos harán una fase pulmonar que necesitan mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Mayor cantidad de soporte oxigenatorio, ¿no? Lo mismo, ¿no? Mientras más trombo haya, seguramente necesitarán más soporte. Muy bien. Bueno, pues los síntomas en que estamos. Bueno, pues vamos con la siguiente. A ver si puedo pasarlo. Bueno, pues. Bueno, que el diagnóstico diferencial, por ejemplo, entonces, ¿qué tendríamos en el diagnóstico diferencial? Por ejemplo, un dolor torácico y disnea. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo? ¿En qué empezarían? Un paciente que llega con dolor torácico y sensación de falta de aire, ¿en qué pensarían? Infarto. En un infarto de miocardio, ¿qué más? Coronavirus. Coronavirus, ya, ¿qué más? Un derrame pleural podría ser. Un derrame pleural, excelente. Insuficiencia. Tromboembolismo. Un tromboembolismo, ¿qué más? Asma. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué más? Entonces, un infarto, insuficiencia cardíaca, ¿no? De repente un neumotórax, ¿no? Un taponamiento cardíaco, de repente una neumonía, ¿no? Que son causas que producen dolor torácico y disnea, ¿no? De esfuerzo, de disnea, ¿no? Súbita, sobre todo. Puede haber un derrame, perdón, un neumotórax, por ejemplo, ¿no? Un derrame pleural también puede producir dolor torácico y sensación de falta de aire, ¿no? Entonces, tendríamos que descartar más o menos cada una de ellas, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, si tienen toda esta sintomatología, dolor, disnea, dolor torácico, disnea, y además el paciente se ha parado, tenía una parada cardiorrespiratoria, ¿no? También, ¿no? También hay un amplio espectro de posibles causas, ¿no? Por ejemplo, un neumotórax te puede llegar a una parada cardíaca, un neumotórax. Una tromboembolia pulmonar te podría producir una parada cardíaca. Sí. Sí, ¿no? Efectivamente. Igual que el infarto de miocardio, también la tromboembolia pulmonar te podría producir una parada cardíaca. Un neumotórax a tensión también. Un taponamiento cardíaco también te puede producir una parada cardíaca. Entonces son diagnósticos diferenciales que hay que tratar de, según prevalencia y cuadro clínico, hay que ir descartando, ¿no? Bueno, pues nos vamos a servir cosas, por ejemplo, de la radiografía, ¿no? En la radiografía de tórax hay unos, para que no se olviden, hay unos signos específicos, hay unos signos, pero no son digamos, muy frecuentes, ¿no? Pero cuando los encontramos podrían avalar el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, el signo de Westermarck, que es lo que les llama la atención en esa placa. Un campo está más oscuro que otro. Efectivamente, ¿no? Se dice que está realmente esa oscuridad, ¿no? Que le llama, ¿no? O hiperclaridad también le pueden llamar. Realmente ese pulmón está oligoémico, ¿no? O sea, con poca irrigación, está oligoémico.
Entonces hay poca irrigación, ¿no? Casi no hay vasos sanguíneos y podría ser que en esa zona hay una tromboembolia pulmonar, ¿no? La joroba de Hampton, ¿no? Donde está señalada la flechita, es una zona donde hay un infarto pulmonar, ¿no? O sea, es una zona del pulmón en donde no le ha llegado irrigación sanguínea y se ha producido una zona de necrosis pulmonar, ¿no? Entonces la joroba de Hampton es una zona de necrosis pulmonar o infarto pulmonar, ¿no? Y el signo de Fleschner, ¿no? Que son unas atelectasias laminares, también se produce por compromiso en tromboembolia pulmonar. Hay algunas zonas que no se irrigan bien, que no se perfunden bien, y se forman unas atelectasias que son así, laminares, como dice el texto. Bueno, pues, ¿qué podemos ver en el electrocardiograma de una tromboembolia pulmonar? Bueno, como ahí les he mencionado, ¿no? Hay un patrón característico, que es el S1Q3T3, ¿no? O sea, hay una onda S en la derivación 1, hay una onda Q en la onda D3, empieza el QRS con una onda Q, con una onda de necrosis, y en la onda T, acá debe ser T, en la derivación 3 también es negativa, ¿no? Entonces hay onda S en D1, onda Q en D3 y onda S, onda T invertida, o sea, T negativa en la derivación D3, ¿no? Tiene una relativa especificidad, pero poca sensibilidad, o sea, realmente se encuentra en muy poquitos casos, 20-30% de lo mucho de la tromboembolia pulmonares hay este signo. Entonces, porque no se encuentre este signo, tampoco no significa que no sea tromboembolia pulmonar, sino que si es que lo encuentras, hay que sospecharlo con mayor razón. B1, B2, B3, como ustedes saben, son las precordiales derechas, ¿no? B1, B2, B3 se denominan, o sea, B1 y B2 se denominan derivaciones septales del septum interventricular. Lo que pasa es que cuando el ventrículo derecho está grande, ya estas mismas derivaciones, B1, B2, B3, se denominan precordiales derechas, porque estaría evaluando, digamos, lo que está pasando en el ventrículo derecho, que además está alargado, está agrandado. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Ondas T negativas en B1, B2, B3. Este es otro de los signos que hay en el electrocardiograma que nos hagan sospechar un TEP. Y el siguiente es, pues, bueno, pues un bloqueo de rama derecha con las imágenes características que ustedes ya conocen. Perdón. De bloqueo de rama derecha, ¿no? Lo ven, ¿no? Las orejitas de conejito, como decían alguien, ¿no? R minúscula, S y R', ¿no? En B1. Esa es una imagen característica de un bloqueo de rama derecha. Seguimos. ¿Qué factores de riesgo? Entonces, una vez que hemos sospechado hemos sospechado la enfermedad, hemos hecho un descarte de algunas enfermedades, descarte de enfermedades, o sea, que hagan diagnóstico diferencial con el TEP. De repente hemos hecho descarte de un síndrome coronario agudo, o le hemos tomado placa de tórax y no vemos derrame, no vemos neumotórax, ¿no? Entonces, ya cada vez tal vez se nos va centrando la sospecha diagnóstica, ¿no? Pero la sospecha diagnóstica no va a ser completa si es que nosotros además sabemos los factores de riesgo para tromboembolia pulmonar. Hay que tenerlos en cuenta, los factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Que el paciente sea, bueno, pues que ya haya tenido tromboembolias previas, o sea, que tenga probablemente un trastorno de la coagulación, o sea, una hipercoagulabilidad, ¿no? Que el paciente tenga edad avanzada, obviamente, que de repente el paciente tenga un cáncer activo, especialmente algunos cánceres, que el paciente sobre todo tenga poca movilidad, ¿no? Por diversas causas, o por un trauma reciente, una cirugía reciente, un daño neurológico, uso de férulas de inmovilización, viajes prolongados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente que está encamado mucho tiempo y sobre todo que está encamado tal vez un anciano, tal vez por una
por una fractura de fémur, una fractura de cadera, ¿no? Entonces, de repente ese paciente tiene mucho más riesgo de hacer una tromboembolia pulmonar. O sea, la inmovilidad hace riesgo de trombosis. Por eso los viajes profundos, ¿no? Después de un viaje en avión, ¿no? Por ejemplo, un viaje prolongado en bus, bastante prolongado, puede ser un factor de riesgo para desencadenar una tromboembolia pulmonar, ¿no? En una persona teóricamente sana anteriormente. Los portadores de catéteres intravenosos también son muy trombogénicos, los catéteres venosos centrales, el embarazo, los anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y la obesidad es un factor de riesgo para tromboembolia pulmonar. Trombofilias adquiridas, ¿no? Que tienen, como les mencionaba, formación de trastornos de hipercoagulabilidad, ¿no? Por ejemplo, conocidos son los factores, la mutación del factor 5 de Leiden o en el gen de la protrombina o deficiencias en la proteína C, en la deficiencia de la proteína S y los síndromes antifosfolipídicos, ¿no? Son muy trombogénicos y pueden ser, si son conocidos estas deficiencias, estas mutaciones, entonces con mayor razón pensamos que podría ser son factores de riesgo para tromboembolia. La insuficiencia cardíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome nefrótico, la hiperhomocisteinemia, ¿no? La y luego algunas poliglobulias, como por ejemplo la policitemia vera, la trombocitosis esencial o la hemoglobinuria paroxística nocturna, también constituyen factores de riesgo para formar tromboembolia. Anteriormente se tenía esta tabla donde según algunos factores eran más fuertes que otros, ¿no? Por ejemplo, acá están los problemas con la movilización, las fracturas de cadera, ¿no? El reemplazo de cadera o rodilla, la cirugía mayor, el trauma mayor, la lesión de la médula espinal, son factores de riesgo mayores o más fuertes para tromboembolia pulmonar, ¿no? Los riesgos de riesgo moderado, de repente una cirugía artroscópica, los catéteres venosos centrales, la quimioterapia, la falla cardíaca respiratoria crónica, los tumores malignos, terapia anticonceptiva oral, SB paralítico, embarazo puerperio, embolismo previo y trombofilia. Y factores más débiles como el reposo en cama por 2 o 3 días, de más de 3 días, reposo prolongado, ancianos, obesidad, venas varicosas y embarazo anteparto, ¿no? Pero por ejemplo también es conocido aquella que hace un viaje prolongado, ¿no? Y luego del viaje termina con un dolor torácico y disnea súbita, ¿no? Entonces ese constituye también un factor de riesgo para el desarrollo de tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿No? Primero, hay una sospecha, entonces vamos a ver si es que el paciente es de riesgo alto o no es de riesgo alto, según la tabla que hemos mencionado anteriormente. Si es de riesgo alto, ¿no? Y hay sospecha, ¿no? Por ejemplo, un paciente que un viaje prolongado con sintomatología característica, entonces es un riesgo alto. Ya podríamos hacerle una tomografía inmediatamente si está disponible, ¿no? Entonces, si está disponible, le hacemos la tomografía. Si no está disponible, podríamos ver una ecocardiografía y lo que deberíamos observar es una sobrecarga o dilatación del ventrículo. ¿Me siguen acá? Es que, por ejemplo, no está disponible la tomografía, ¿no? Entonces, el siguiente examen podría ser hacer una ecocardiografía para ver cómo está el ventrículo derecho, ¿no? Si no hay dilatación, no hay sobrecarga del ventrículo derecho, probablemente no hay una tromboembolia pulmonar. Y el origen del dolor y disnea sea otro. Bueno, en los pacientes con riesgo no alto, ¿no? Hay que valorar la probabilidad clínica de tromboembolia, ¿no? Entonces, la probabilidad clínica de tromboembolia lo vamos a hacer con algunos tests para ver cuál es la probabilidad clínica de tromboembolia. Si hay baja o intermedia probabilidad o alta probabilidad de tromboembolia pulmonar. Entonces,
Antes de pasar a este lado izquierdo del algoritmo, vamos a pasar al lado derecho. Si es que es un riesgo alto, le hacemos una tomografía, ¿no? Entonces, es así como se ven las tromboembolias pulmonares. Esta es un corte tomográfico. Esta es la arteria pulmonar, la arteria derecha y arteria izquierda. Ven que en la arteria derecha hay un trombo significativo, ¿no? Y en la izquierda también hay un trombo acá bastante significativo, ¿no? Esta es otra imagen. También vemos acá cuando se empiezan a bifurcar los bronquios mayores, ¿no? En segmentarios y etcétera, también se produce una lesión, ¿no? Un defecto de represión, ¿no? O sea, esta imagen oscura es que hay trombo ahí, y lo blanco sería, hay luz, hay sangre que está fluyendo. Entonces vemos cómo el trombo va a ir ocluyendo la luz. Entonces, en esta zona de probabilidad clínica de TEP, vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a preguntar, ¿cuál es la probabilidad clínica de TEP? ¿No? Entonces, puede ser que baja o puede ser alta. Si es baja y el dímero D es bajo, si es baja, ¿qué le hacemos? Le hacemos, pues, el criterio de, ¿no? La evaluación de la probabilidad, ¿no? Nos dice que, pues tiene una baja probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos una tomografía? No, le vamos a hacer un dímero D, ¿no? Y que es un producto de la degradación del fibrinógeno. Y si el dímero D es negativo, o sea, es bajo, el paciente podemos descartarle tranquilamente la tromboembolia pulmonar, ¿no? Y si el paciente tiene una alta sospecha, ¿no? Hacemos la probabilidad clínica, ¿no? Ver cómo está, y si es que hay una alta probabilidad de que sí sea un TEP, vamos a hacerle directamente una tomografía, ¿no? Una angiotomografía pulmonar, ¿no? La imagen que habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener para ver si es que la probabilidad clínica es alta o baja, ¿no? Entonces tenemos uno de los cuadros más utilizados, son los criterios modificados de Wells, ¿no? Entonces se van sumando puntos, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, síntomas y signos clínicos de TEP, se suma 3 puntos. Si el diagnóstico alternativo es menos probable que TEP, ¿no? Por ejemplo, si tenemos otros diagnósticos, poniendo, ¿no? En el diagnóstico diferencial, el infarto de miocardio, pero ese diagnóstico realmente es alternativo, menos probable, y también podemos, también le sumamos 3 puntos. Si el paciente está taquicárdico, si es que el paciente tiene inmovilización prolongada, si el paciente lo han operado las últimas 4 semanas, si ha tenido trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar previos, también le subimos 1.5. Si el paciente ha tenido algunas características como hemoptisis o ha tenido cáncer, también le aumentamos algunos puntos a esta tabla modificada. Y dice acá la teoría, si es que es menos de 4 puntos, es de bajo riesgo, pero si es de más de 4 puntos, es una alta probabilidad de tener una alta probabilidad de probabilidad clínica de TEP, ¿no? Entonces, de la sospecha hemos pasado hacia una valoración de la probabilidad, pero todavía no hacemos diagnósticos. Bueno, al enfrentar, dice acá en la parte inferior, al enfrentar al paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar, se deben analizar factores de riesgo y elementos clínicos para llegar a una apuesta de probabilidad clínica. O sea, ante una sospecha, cuando nosotros debemos decir ya la probabilidad clínica es tanto, que sí sea o no sea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Al ver estos cuadritos, a ver el análisis de riesgo, cómo está el paciente, los elementos clínicos, ¿no? Entonces, eso nos puede hacer llegar a una apuesta de probabilidad clínica. Pero si tenemos una probabilidad clínica baja, ¿no? Porque no tiene, pues, la probabilidad es baja, ¿no? Que no hay algunas características que nos haga pensar en una tromboembolia pulmonar. Y el dímero D, además, le hemos tomado un dímero D, que es un producto de degradación de fibrinógeno, son normales, ya no se requiere más estudio ni tratamiento, ya que el valor predictivo negativo es alto.
¿Qué significa el valor predictivo negativo? Es cuando, si es que la prueba sale negativa, es negativo. O sea, la probabilidad de que sea negativo, saliendo negativo, es del 99%. Quiere decir que en el 97% de los casos, si la prueba, el dímero D es negativo, realmente no tiene la enfermedad. Pero ¿qué pasaría con su valor predictivo positivo? O sea, por ejemplo, si el dímero D es alto, no puedes descartar, no puedes decir que es TEP. Puede ser TEP, puede ser cáncer, puede ser sepsis. Hay una serie de enfermedades que pueden elevar el dímero D, ¿no? Entonces, un dímero D alto no hace diagnóstico de una tromboembolia pulmonar, ojo, pero un dímero D normal o bajo sí descarta la enfermedad, ¿no? O sea, el valor predictivo negativo del dímero D es alto. El dímero D es en un examen de dímero D en un paciente con baja probabilidad clínica, o sea, no es pues no ha estado en reposo, no tiene fracturas, no tiene cánceres, ¿no? Espera un segundo, por favor. Hola, hola. Hola. Sí, hola. No, estoy en una clase, dime. Pero a las aproximadamente 5:30, 6, que ya queda ocupar de pacientes, sí. ¿En dónde? Uy, pero es eso. Nada más. El paciente está se debe ajustar por edad a partir de los 50 años. Si la probabilidad clínica es alta y el dímero D es alto, se debe realizar una angiotomografía, angiotec de tórax helicoidal multicorte con protocolo de TEP, que tiene una sensibilidad y especificidad mayores, con un valor predictivo negativo a 3 meses del 99%. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, ¿no? Si es que el dímero D es positivo, no te está haciendo un diagnóstico, te está apoyando el diagnóstico, pero aún así tienes que hacer una tomografía, una angiotomografía. O sea, el dímero D, en otras palabras, si es negativo, es negativo. Si es positivo, puede ser un montón de cosas. La sepsis produce dímero D positivo, produce. Un trauma produce dímero D positivo, lo produce, ¿no? Algún otro trastorno de la coagulación produce dímero D. Entonces, el dímero D positivo no te da el diagnóstico. Tienes que todavía hacer una angiotomografía. Hay otro estudio que es la gammagrafía de ventilación-perfusión, ¿no? Como su nombre lo dice, es el uso es el estudio de radionúclidos, ¿no? Con una cámara gamma, ¿no? Una cámara gamma es un dispositivo que te sirve para detectar radiación. Lo que te detecta es radiación, ¿no? de alguna parte del cuerpo, ¿no? Nosotros se administran radiofármacos, ¿no? O sea, medicamentos que se adhieren a alguna parte del cuerpo, o sea, puede haber radiofármacos que se unen al corazón, hay radiofármacos que se unen a los pulmones, hay radiofármacos que se unen al tiroides, hay radiofármacos que se unen a los huesos, hay otros que se unen a las suprarrenales. Entonces utilizamos ciertos transportadores, ¿no? Que son los radiofármacos unidos, ¿no? A un elemento radioactivo, ¿no? Que en la mayoría, la cantidad de los casos en nuestro medio es el tecnecio radioactivo, ¿no? Tenemos, es lo más barato, ¿no? Hay talio, pero talio no hay acá en el Perú, pero tecnecio sí, ¿no? Es mucho más barato de conseguir, ¿no? Bueno, pues se produce en el ciclotrón de Guaranchal, ¿no? Entonces, ¿qué significa este estudio, ¿no? Este estudio, por ejemplo, lo utilizamos cuando el paciente no se le puede hacer la angiotomografía, necesita contraste yodado, y tiene alto riesgo de producir insuficiencia renal. Si el paciente ya tenía insuficiencia renal, con un estudio de tomografía contrastada podemos terminarlo en diálisis, ¿no? O sea, empeorar la insuficiencia renal. En cambio, si no queremos pasar ese riesgo, ¿no? de los trastornos de contraste, o de repente el paciente es alérgico al contraste yodado, entonces podemos utilizar la gammagrafía, ventilación, perfusión, si es que tuviéramos la máquina.
Aquí en el Hospital Regional de Lambayeque tienen una cámara gamma, ¿no? Lo que pasa es que no tienen todos los radiofármacos, como les digo, ¿no? A veces se acaban, a veces también se acaba el elemento radiactivo, también falta, ¿no? Entonces, no es tampoco un estudio de amplia difusión, ¿no? Solamente lo tienen algunos hospitales. Por ejemplo, en el Seguro Social, aquí en Chiclayo, ningún hospital. Y en el MINSA sí lo tiene el Hospital Regional, pero parece que ahorita no está funcionando por la pandemia, ¿no? Pero ya antes de la pandemia ya no estaban con problemas con los radiofármacos. Bueno, pues ¿en qué consiste la ventilación-perfusión? La ventilación-perfusión es un desbalance justamente entre la ventilación y la perfusión pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber una alteración en la perfusión pulmonar? Los trombos pulmonares van a producir zonas de efectos de represión o poca circulación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos donde dice una perfusión normal, ¿no? La cara anterior, la cara posterior, oblicuo anterior izquierda, oblicuo anterior posterior izquierda, oblicuo anterior derecha y oblicuo posterior derecha. Según la zona, como tú vayas moviendo el cabezal de la cámara gamma, vas a tener vistas en diferentes ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y acá vemos claramente defectos de difusión en el pulmón izquierdo, ¿no? Claramente, ¿no? Acá está el pulmón derecho, está bien perfundido, pero el pulmón izquierdo no tiene buena perfusión. Entonces, estas son áreas probablemente que tienen tromboembolia pulmonar, ¿no? También nos puede servir, ¿no? Aparte de la gamografía de ventilación por fusión, una ecografía Doppler positiva para trombosis venosa profunda en paciente con alta probabilidad clínica de TEP certifica el diagnóstico sin necesidad de más imágenes. Lo podemos utilizar en el embarazo, ¿no? Además, en el embarazo el dímero D pierde rendimiento y también en el embarazo cuando no queremos utilizar radiación, ¿no? Ya, entonces tenemos otras dos armas más, la gamografía y la trombosis venosa, el Doppler venoso, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una imagen de trombo en unas venas profundas, ¿no? Parece que es la vena femoral común del miembro inferior izquierdo, ¿no? Vemos claramente una masa, ¿no? Que parece que es un coágulo, ¿no? Es un trombo. Esto nos ayudaría para el diagnóstico. Pero bueno, pues más o menos hasta ahí hemos llegado a un diagnóstico que puede ser con angiotomografía o sin angiotomografía. Pero solamente es el diagnóstico, no. Como le habíamos dicho, el riesgo, ¿no? Y el manejo de estos pacientes va a depender de la cantidad de trombo y la cantidad de áreas que estén mal perfundidas, ¿no? Entonces, ¿es absolutamente necesario además hacerle una estratificación de riesgo? Claro que sí. Igual que en la angina inestable, ¿no? En la angina inestable hacemos la estratificación de riesgo para ver cuál es la probabilidad de que tenga un infarto, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Aquí vamos a ver cuál es la estratificación de riesgo para mortalidad, ¿no? O sea, cuáles de estas tromboembolias pulmonares, de cuáles los pacientes se pueden morir más precozmente, ¿no? Entonces, es necesario clasificar el riesgo de mortalidad de la tromboembolia pulmonar precozmente en la evaluación y se va a subdividir o se va a clasificar en que es de bajo riesgo, es una tromboembolia pulmonar submasiva o una tromboembolia pulmonar masiva, ¿no? Masiva se refiere a de que hay abundante trombo, eso es masivo. Alrededor del 70% de las tromboembolias pulmonares son de bajo riesgo, o sea, probablemente afecten ramas subsegmentarias, ¿no? O sea, me refiero no a ramas lobares, ¿no? Que cogen todo un lóbulo del pulmón, ni ramas segmentarias, sino muchas veces ramas más pequeñas que son ramas subsegmentarias de la circulación pulmonar. Entonces, alrededor del 70% son de bajo riesgo y actualmente hay evidencia que sugiere que pueden ser manejados en forma ambulatoria, ¿no? O sea, si el paciente
¿sí? Tiene un dolor torácico. Le diagnosticamos, encontramos una tomografía con poca cantidad de trombosis y el paciente no está inestable, no necesita oxígeno, no tiene compromiso hemodinámico, el paciente se podría ir, hasta se podría ir a su casa y darse la anticoagulación que necesita de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué es lo que predice la muerte en la tromboembolia pulmonar? Como les dije, es la cantidad de trombo en la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y esto va a producir, ese trombo en la circulación pulmonar va a producir sobrecarga, o sea, un aumento de la poscarga en el ventrículo derecho. Ustedes saben que el ventrículo derecho, ¿no? Al contraerse, produce la salida de la sangre hacia la arteria pulmonar y la circulación pulmonar. Y si la circulación pulmonar está con trombo, está obstruida, ¿cómo creen que está la poscarga del ventrículo derecho? Está aumentada, el corazón tiene que latir más fuerte, ese ventrículo derecho tiene que vencer a esas resistencias, ¿no? Ese ventrículo derecho, como ustedes saben, a diferencia del izquierdo, es más delgado, de pequeño volumen, y ahora en esta patología está con sobrecarga. Entonces, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Se dilata, ¿no? Pierde fuerza, ¿no? Entonces acá vemos en una ecocardiografía se ha hecho una área transversal del ventrículo derecho y es muchísimo más grande que el ventrículo izquierdo, cuando normalmente pasa lo contrario, ¿no? El ventrículo izquierdo es grande o normal y el ventrículo derecho es una cuñita, es chiquito, ¿no? Pero acá ha crecido más que el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho mayor que el ventrículo derecho, que el izquierdo. Entonces, obviamente que este paciente, cuando tenga más sobrecarga del ventrículo derecho, más riesgo de mortalidad. Entonces, el riesgo de mortalidad en TEP lo confiere fundamentalmente la presencia de sobrecarga en el ventrículo derecho. Entonces, importan en la estratificación de riesgo la evaluación clínica, también los marcadores bioquímicos de disfunción del ventrículo derecho, por ejemplo, marcadores de necrosis celular en el ventrículo derecho, que son la troponina, su marcador de muerte del miocito cardíaco por excelencia, el ProBNP, que es otras proteínas que también se encuentran elevadas en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Son marcadores que nos van a determinar pronóstico en la tromboembolia pulmonar. Y los estudios de imágenes también nos va a apoyar en esta estratificación de riesgo. Si es el ventrículo derecho, ¿no? En los estudios de imágenes, el ventrículo derecho está mayor que el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque se ha sobrecargado el ventrículo derecho. ¿Sí me entienden, no? Ya. Bueno, pues para esto también hay escalas para el riesgo clínico de mortalidad. Entonces, es la escala PESI, ¿no? Creo que es la Pulmonary Embolism Severity Index, ¿no? O sea, índice de severidad de la embolia pulmonar, ¿no? Entonces, se van sumando puntos, ¿no? Le he dado un punto por año. Si es que el paciente es género masculino, si tiene cáncer, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, frecuencia, si el paciente está persistentemente taquicárdico, si el paciente está persistentemente hipotenso, si el paciente está persistentemente con taquipnia, si el paciente está hipotérmico, si el paciente tiene alteración del estado mental, si la saturación de oxígeno está permanente el 90%, va sumando, va dando puntos en la escala de PESI, y cuando se suman, ¿no? Se puede determinar la estratificación de riesgo por este índice de severidad, ¿no? Entonces, es de 5 grados, pero si ustedes se dan cuenta, a partir a partir de la clase intermedia, ¿no? Hasta la clase intermedia todavía se dice que es una mortalidad baja, pero a partir de la clase 4, que lo da con mayor puntaje de PESI, o muy alto, cuando nos tiene un puntaje de PESI altísimo, la mortalidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Si el paciente le van sumando, ¿no? No solamente son hallazgos clínicos, ¿no? Algunos que sí los podemos modificar. Entonces, si es que tienen algunos hallazgos, como les digo, si es cáncer, EPOC, taquipnia, taquicardia, etc. Entonces, el riesgo de descompensación es mayor.
Entonces, además de estos estudios clínicos, también están los estudios bioquímicos. Si dijimos el ProBNP, que es el péptido natriurético cerebral, y las troponinas han demostrado tener un valor predictor de complicaciones y recurrencia y mortalidad. O sea, las troponinas altas en el transcurso de una tromboembolia pulmonar demuestran ser un valor predictor para complicaciones, recurrencia y mortalidad. Una alta relación de diámetros entre el ventrículo derecho y el izquierdo medidos en el angioTAC de tórax es otro marcador de muy mal pronóstico validado en TEP. Si hacemos una angioTAC y encontramos el ventrículo derecho mayor que el izquierdo, probablemente sea una embolia masiva o submasiva, ¿no? Un paciente con un puntaje clínico de PESI bajo, ProBNP, troponinas normales y relación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo bajo de 1, o sea, es decir, el ventrículo derecho es más pequeño que el izquierdo, este tiene un riesgo de baja mortalidad y puede iniciar anticoagulación efectiva y mantenerse en forma ambulatorio precozmente. Es decir, lo puedes iniciar la anticoagulación y mandarlo a su domicilio a que siga recibiendo la anticoagulación. Bueno, pues entonces, en aquellos casos en donde hemos visto que tiene disfunción del ventrículo derecho, ¿no? O que tiene, sí, disfunción o que tiene sobrecarga, aumento de tamaño del ventrículo derecho, ¿no? Esto va a tener peor pronóstico, ¿no? Si por ejemplo el paciente está con el corazón derecho dilatado, pero está estable, de repente tiene taquicardia, ¿no? Pero no tiene hipotensión, pero sí tiene ventrículo derecho dilatado, se rotula como un TEP submasivo, pero debe hospitalizarse en una unidad de monitorización estricta, de vigilancia estricta, ya que el 5% evoluciona con hipotensión y shock, es decir, tromboembolia pulmonar masiva. Los trombos se seguirán formando y va a pasar de submasivo a masivo. Y la definición de masivo es que el paciente, la tromboembolia pulmonar les está originando un compromiso hemodinámico. En el ecocardiograma de superficie es muy útil, o sea, el ecocardiograma es muy útil en esta etapa y sirve para evaluar la función del ventrículo derecho. Primero, identificar pacientes de alto riesgo, aunque estén hemodinámicamente estables. Sí, es cierto. Entonces, nosotros esa relación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo la podemos ir viendo con la ecocardiografía. Y recordar que la anticoagulación es el tratamiento estándar. No. Perdón. Ya. El esquema clásico de tratamiento en una enfermedad tromboembólica venosa es la heparina, seguida del acenocumarol o la warfarina, reduciendo la mortalidad por una tromboembolia pulmonar de 25-30%. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Anticoagular, ¿no? Y esto va a reducir significativamente la muerte. De 25 a 30% a 2.5% en promedio. La parte cuando se define una tromboembolia pulmonar masiva, por ejemplo, acá vemos al corazón de cabeza y esta área grande triangular, ¿no? Es el ventrículo derecho, más grande que el ventrículo izquierdo, que está medio colapsado. El septum es tanta la presión en las cavidades derechas que el septum se dirige hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esta es una tromboembolia pulmonar con disfunción del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Entonces dice así, si es que además esta tromboembolia pulmonar desarrolla hipotensión, shock, hipodébito secundario al TEP, se transforma en una situación clínica de alta mortalidad, o sea, es un TEP masivo y está indicada la fibrinólisis sistema, con activador de plaminógeno tisular en 2 horas o 50 miligramos en 15 minutos. O intrapulmonar, incluso se puede dar con un catéter que vaya hasta la arteria pulmonar y administrar ahí fibrinolíticos. Los fibrinolíticos tienen la potencialidad de diluir justamente estos coágulos.
o incluso estos pacientes podrían ir a la embolectomía quirúrgica de salvataje, ¿no? O sea, abrirles el pecho, cortarles la arteria y sacarles el émbolo, ¿no? Pero bueno, esto es mucho más difícil, ¿no? Entonces, todo TEP masivo es aquel TEP que ya tiene compromiso hemodinámico y hay que hacer algo, ya ahí definitivamente hay que hacer fibrinólisis. Bueno, muchas gracias. Ah, no, perdón. Y la última, ¿no? También hay una, así como hay cateterismo cardíaco, ¿no? En donde nosotros podemos administrar contrastes a las arterias coronarias, también podemos tratar, hacer un catéter que llegue hasta las arterias pulmonares. ¿Cómo llegan los catéteres hasta esa zona? A través de la circulación venosa, por donde vino. Se pincha en una vena, o sea, se hace la punción, perdón, del catéter en una vena, y se avanza el catéter hasta la misma circulación pulmonar, es decir, hasta la misma arteria pulmonar, ¿no? Y una vez que estamos en arteria pulmonar, se inyecta se inyecta un contraste y nos va a decir si es que hay defectos de represión o no. Por ejemplo, acá había defectos de represión y la sangre no pasaba bien. Después, este compañero ha visto que le ha dado la vida a la paciente, ¿no? Ha pasado el coágulo, de repente ha hecho una aspiración de trombo, ¿no? Y luego, miren que no tenía nada de circulación, ahora tiene muchísima circulación, ¿no? Entonces, para esto es el tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular está indicado en TEP de alto riesgo, con contraindicación absoluta o relativa a la trombólisis sistémica, o en pacientes que fueron sometidos a trombólisis sistémicas, pero no logran recuperar el estatus hemodinámico ni ventilatorio. O sea, ¿en quiénes hacen la terapia endovascular con catéteres en los que no puedes... existe una contraindicación absoluta a la fibrinólisis sistémica. Lo que pasa es que la fibrinólisis, tú tienes que, igual que en el infarto, puede decirse que el paciente tiene contraindicaciones o no para la fibrinólisis. Por ejemplo, que tenga una disección que tenga una disección de aorta, que tenga una diátesis hemorrágica, que tenga un ACV hemorrágico cerebral, que tenga una isquemia cerebral pero reciente, de menos de un mes de evolución, ¿no? Que tenga un tumor cerebral, ¿no? Todo eso va a contraindicar la fibrinólisis, ¿no? Entonces, estos pacientes serían candidatos a hacer una extracción del coágulo por vía mecánica, o sea, a través de los catéteres. El objetivo de la intervención percutánea, o sea, del estudio con hemodinámica, es remover o fragmentar el trombo obstructivo de la arteria pulmonar principal y así disminuir la resistencia vascular pulmonar, la poscarga del ventrículo derecho y recuperar la función ventilatoria y del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, al estar alterado la circulación pulmonar, nos produce alteración en el intercambio gaseoso, ¿no? Va a aumentar mucho lo que es el shunt, pero también va a producir una poscarga elevada en el ventrículo derecho, un ventrículo derecho que puede claudicar y el paciente puede tener bueno, pues también compromiso hemodinámico. Cuando las presiones aumentan en el ventrículo derecho, también va a afectar por interdependencia ventricular del septum interventricular, va a producir, o sea, si el ventrículo derecho se dilata, el ventrículo izquierdo no va a tener una buena, o sea, si el ventrículo derecho se dilata y además aumentan las presiones en el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo va a sufrir, no va a poder tener una buena precarga, ¿no? Usted sabe que por la ley de Frank-Starling, la fuerza de las fibras es proporcional a la longitud inicial de las fibras. O sea, si no hay una buena precarga, no se va a llenar bien el ventrículo. Y si no se llena bien el ventrículo, tampoco va a expulsar gran cantidad de sangre. O sea, si hay poca precarga, baja el gasto cardíaco. Y si baja el gasto cardíaco, disminuye toda la perfusión periférica, ¿no? Y el paciente puede entrar en shock, ¿no? Ese es cómo una tromboembolia pulmonar puede producir un shock circulatorio, ¿no? Y bueno, pues eso sería la clase de tromboembolia pulmonar. ¿Alguna pregunta hasta allí?
¿Alguna pregunta? ¿Siguen ahí? Todo claro, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha, pero sí, ha estado claro. Muy bien, excelente. ¿Qué hora es? Esperen.